Hoy vamos a ver la curva de estabilidad energética o de Morse, que está íntimamente relacionada con el enlace químico. Pues bien, aquí la tenemos representada. Vale, en primer lugar, ¿qué tenemos? En principio nosotros tenemos un sistema que está formado por dos átomos, en este caso A y B, que los vamos a ir acercando o alejando para ver cómo varía la energía de este sistema en función de la distancia que separe a nuestros átomos. Vale, entonces, como vemos por aquí, tenemos a la curva representada sobre dos ejes. En el eje X vamos a representar esa distancia que separa a los átomos, en este caso vamos a considerar la distancia internuclear, que se va a medir en nanómetros. Y luego, por otra parte, en el eje Y vamos a representar la energía del sistema, que se va a medir en kilojulios por mol. Entonces, lo interesante de esta curva va a ser hallar el estado de mayor estabilidad en el que se va a encontrar este sistema formado por los dos átomos. Bueno, en principio estos dos átomos no están enlazados. Entonces, lo que quieren hacer es unirse los dos átomos mediante un enlace químico. ¿Pero por qué quieren hacer esto? Pues bueno, si nos fijamos, ya lo explicaremos después, pero por ir adelantando, en este punto de aquí de la gráfica, que es el mínimo, vamos a tener el enlace químico, es decir, los dos átomos van a quedar enlazados. Y como ya hemos dicho, este es el mínimo de la gráfica. Vemos que es el punto de menor energía del sistema. Entonces, los átomos tienden a formar enlaces químicos, a unirse entre sí, para reducir su energía. Cuanto menor sea la energía de un sistema, más estable va a ser. Así que vemos en esta gráfica que, si este es el punto de menor energía que va a adquirir el sistema, entonces va a ser su estado de mayor estabilidad. Vale, pues ahora analicemos la gráfica. ¿Por qué tiene esta forma tan característica? Nos encontramos por aquí. Vemos que son valores de distancia, vamos a decir relativamente altos. Esto quiere decir que los dos átomos están bastante separados. Lo suficiente como para que prácticamente no interaccionen. Si estos dos átomos no interaccionan, entonces podemos considerar que la energía del sistema es cero. Por eso vemos que la curva prácticamente se sitúa sobre el eje X, porque la energía del sistema es cero. Bueno, a medida que vamos acortando esta distancia entre los átomos, entonces se van acercando y van a empezar a interaccionar. Las primeras fuerzas que vamos a notar van a ser las fuerzas de atracción, porque las fuerzas de atracción son de largo alcance. Entonces, vamos por aquí desplazándonos hacia la izquierda en el eje X, entonces se va acortando la distancia entre los dos átomos y se empiezan a notar las fuerzas de atracción. Estas fuerzas atractivas van a ser entre el núcleo del átomo A y la corteza electrónica de B, y también entre el núcleo de B y la corteza electrónica de A. Entonces, las fuerzas de atracción lo que van a hacer es estabilizar el sistema, es decir, van a disminuir su energía. Cuanto más cerca estén estos átomos, mayores van a ser las fuerzas de atracción. Por lo tanto, si seguimos acercándolos, entonces va a ir disminuyendo cada vez más la energía del sistema. Pero llega un momento en el que acercamos tanto los átomos que se empiezan a notar las fuerzas de repulsión. Esas fuerzas de repulsión van a ser entre los núcleos de A y B y también entre sus cortezas electrónicas. Entonces, las fuerzas de repulsión consiguen el efecto contrario en el sistema. Habíamos dicho que las fuerzas de atracción estabilizan el sistema porque reducen su energía. Sin embargo, las fuerzas de repulsión lo van a desestabilizar porque aumentan la energía del sistema. Y vemos que aumentan incluso hasta valores positivos de energía. Vale, entonces, combinando estas dos fuerzas, vemos que tenemos que llegar a un punto en el que estas dos fuerzas de atracción y de repulsión se equilibren, es decir, la resultante de estas fuerzas sea cero. Y eso precisamente lo vamos a conseguir en este punto de aquí, que es el estado de mínima energía del sistema. Es el mínimo de la gráfica, no hay un valor menor de energía. Vale, entonces, en este punto, como hemos dicho, las fuerzas de atracción y de repulsión se van a equilibrar. Porque si nos moviésemos un poco hacia la derecha, estaríamos aumentando la distancia entre los núcleos de los átomos y entonces ya ganarían las fuerzas de atracción. Eso querría decir que todavía podríamos conseguir un estado de energía aún menor.
Pero sin embargo, si nos movemos hacia la izquierda, es decir, acercamos aún más los átomos, entonces van a ganar las fuerzas de repulsión y las fuerzas ya no van a estar equilibradas. Como habíamos dicho, las fuerzas de repulsión lo que hacen es desestabilizar el sistema, aumenta su energía, entonces ese está claro que no va a ser el punto de mínima energía. El punto de mínima energía es aquel en el que no ganan ni las fuerzas de atracción ni las de repulsión, sino que hay un equilibrio. Y entonces ya vemos que este punto va a tener dos coordenadas. La coordenada X nos va a indicar una distancia entre núcleos, que va a ser la distancia entre núcleos cuando se enlazan los dos átomos. Y por otra parte, la coordenada Y se va a corresponder con una energía. Esa va a ser la energía liberada para formar el enlace entre estos dos átomos. Y bueno, ya vemos que los valores de energía negativos son más estables que los positivos, evidentemente, porque son más bajos. Bueno, por aquí podemos repasar el concepto de distancia de enlace, que ya lo hemos dicho. Es la distancia internuclear en la que el sistema es más estable. Sería esta distancia de aquí. Bueno, esta. El sistema es más estable y se equilibran las fuerzas de atracción y de repulsión. La energía correspondiente a esta distancia es la que se desprende al formarse dicho enlace. Luego, por aquí tenemos nuestro enlace formado entre el átomo A y el átomo B, y entonces ya sabemos que esa energía, la energía liberada para formar este enlace va a ser la que nos indique la coordenada Y de este punto de mínima energía. Por aquí tenemos un ejemplo, y entonces vemos que en este caso la energía que se ha liberado para formar el enlace es de 346 kilojulios por mol. La ponemos negativa porque es energía liberada. Y además, ahora que ya tenemos el enlace formado, si quisiéramos romperlo, está claro que el sistema tiene que absorber energía. ¿Pero cuánta? Pues la energía de ruptura del enlace va a ser exactamente la misma que la que se liberó al formar el enlace. Vemos que el valor es el mismo, 346 kilojulios por mol. Sin embargo, ahora esta energía, como se absorbe, vamos a considerarla positiva. Bueno, por aquí tenemos otra curva de estabilidad energética, pero ya para el caso de dos átomos de hidrógeno. Entonces tenemos en el eje X representada la distancia entre núcleos, en este caso se mide en angstroms. Luego en el eje Y tenemos representada la energía del sistema en kilocalorías por mol, y entonces vamos a ver qué ocurre cuando acercamos estos dos átomos. Al principio están tan separados que prácticamente no interaccionan, entonces los valores de energía vemos que son cercanos a cero. Luego, a medida que vamos reduciendo esta distancia internuclear, se acercan los átomos y entonces comienzan a interaccionar. Primero, con fuerzas atractivas. Las fuerzas atractivas lo que van a hacer es estabilizar el sistema porque disminuyen su energía. Vale, seguimos acercando hasta que llega un punto que los átomos están tan cerca que comienzan a notarse las fuerzas de repulsión. Las fuerzas de repulsión desestabilizan el sistema porque hacen que aumente su energía. Entonces, si combinamos estas dos fuerzas, vemos que llegamos a un punto, que es el mínimo de energía, en el que las dos fuerzas se van a equilibrar. Y precisamente en ese punto tendríamos a los dos átomos enlazados, se ha formado un enlace químico. Ya por último, para acabar con esto de las curvas de estabilidad energética, vamos a ver más información que nos va a brindar este simulador. Entonces, por aquí tenemos dos átomos de argón y en principio los vamos a colocar bastante separados. Entonces vemos que este punto rosa de la gráfica nos está indicando que, como los átomos están tan separados, la energía del sistema es prácticamente cero. Ahora, a medida que los vamos juntando, van a empezar a interaccionar. Pero para ver esto mejor, vamos a representar las fuerzas que están actuando. Primero, las de atracción y de repulsión. Entonces, a medida que vamos acercando estos dos átomos, vemos que empiezan a aparecer unas flechas, ahí está, que se corresponden las naranjas con las fuerzas atractivas y las rosas con las fuerzas repulsivas.
Entonces, en esta zona de la gráfica vemos que tienen más importancia, por así decirlo, las fuerzas de atracción. Influyen más que las de repulsión. A medida que seguimos acercando esos dos átomos, entonces van aumentando tanto las fuerzas de atracción como las de repulsión, hasta llegar a este punto de mínima energía, en el que los átomos quedarían enlazados. En este punto vemos que las dos fuerzas, tanto de atracción como de repulsión, tienen el mismo módulo y la misma dirección, pero sentidos contrarios. Por lo tanto, van a anularse. Están en equilibrio. Sin embargo, si seguimos acercando los átomos, entonces, van a seguir creciendo las fuerzas de atracción y de repulsión, pero las de repulsión lo van a hacer más rápidamente que las de atracción. Así que ahora estas son las que van a importar. Como estas son más intensas que las de atracción, entonces van a desestabilizar el sistema, y vemos que llegaríamos incluso a valores positivos de energía. Vale, pues ahora vamos a representar la fuerza total o resultante. Vamos acercando los átomos y vemos que en esta región, como tenían más influencia las fuerzas atractivas, entonces la fuerza resultante irá con ese sentido, con el de las fuerzas de atracción. Luego, cuando llegamos al mínimo de energía, es decir, el punto en el que los dos átomos quedan unidos mediante un enlace químico, la fuerza resultante es cero, porque las fuerzas de atracción y de repulsión se equilibran. Sin embargo, si seguimos acercando aún más los átomos, entonces las fuerzas de repulsión son más intensas y la fuerza resultante va a tener el sentido de estas fuerzas repulsivas.